la sesión de este momento, enfocada a repaso de potencia compleja, nos vamos a enfocar digamos, continuar desarrollando unos que otros conceptos de potencia compleja y vamos a resolver un problema, otro tipo de los problemas que usted puede encontrar en potencia compleja, que son problemas enfocados en consumo. Pero para llegar allá vamos a definir unas cosas que son las siguientes. Entonces, de forma general, ya habíamos mencionado la definición de la potencia compleja desde el punto de vista fosorial, que es igual a la potencia activa más o menos JQ, la potencia reactiva. ¿Sí? Potencia activa más potencia reactiva, ese es el punto de vista cartesiano y esto desde el punto de vista fasorial, ¿no? Una magnitud de potencia aparente en ángulo de potencia, ¿sí? Que ese es el ángulo de la potencia compleja. Recordar que las unidades de la potencia activa, ¿sí? Watts, ¿cierto? La potencia aparente tiene unidades de volampere reactivo, ¿listo? Perdón, volampere. Y que la potencia reactiva pues tiene unidades de volampere reactivo. Y que la potencia activa, ¿sí? La P está asociada únicamente con las resistencias y que la Q está asociada con los inductores y los condensadores, ¿sí? Y que usted puede hablar de MajJQ, ¿sí? Usted puede hablar de MajJQ cuando usted está hablando de cargas que está exclusivamente asociada con los inductores, y cuando usted habla de menos JQ, usted está hablando del punto de vista de que lo que su carga sea, lo que sea, qué elemento representa esto. En un caso puede ser inductores, en un caso puede ser inductores y en el otro caso son condensadores. Eso es lo que le está diciendo usted la información en JQ menos JQ. O también del punto de vista del ángulo de la potencia compleja, o sea, otro punto de vista es que aquí el ángulo de la potencia compleja va a ser positivo o mayor que cero, o que el ángulo aquí de la potencia compleja va a ser negativo o menor que cero. ¿Listo? Y que usted puede representar esa potencia compleja en el plano complejo como la representación del plano complejo, que aquí, digamos, aquí tengo este diagrama que implica que esto sería P, eso que sería aquí Q, y eso que aquí sería S. Eso que aquí sería S. Entonces, digamos que aquí yo estoy haciendo una representación general de la potencia compleja, ¿sí? General de la potencia compleja. Y aquí estaría el ángulo T. ¿Qué quiere decir una representación general? Aquí no me estoy fijando en el plano complejo. Porque si usted se fija en el plano complejo, este vector puede ir tanto para arriba como puede ir tanto para abajo, ¿sí? Sé cómo construir este diagrama que está acá, cómo se construye. Simplemente la suma fasorial entre el vector P más el vector Q, ¿no? Usted sabe que es suma de vectores, cada vez una cosa. Se arranca aquí con el vector P, ¿listo? Y usted sabe que P es un número real solo tendría una magnitud y ángulo cero. Usted coge el Q, cabeza cola, bueno, de pronto aquí no está sacando también, pero es una ilustración rápida. Y el J quiere decir que es 90 grados, o el menos J pues, quiere decir que es igual a 90 grados. Entonces, digamos que básicamente el cierre, o sea, usted suma ese vector, más ese vector, más ese vector, que es el vector de potencia compleja, y debido a que la suma fasorial, miren que la suma fasorial de la suma del P y el Q, el resultante es este vector azul, pero miren que la figura geométrica que se forma es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo. Esa figura geométrica siempre, siempre, siempre se va a representar en la potencia compleja de un elemento en particular. La potencia compleja de un elemento en particular siempre va a construir este triángulo. Bueno, siempre y cuando estén las dos, ¿no? Porque solamente puede ser el vector en color negro o solamente puede ser el vector en color verde si el elemento solo tiene P o si el elemento sí tiene Q. Pero si usted tiene P y Q, siempre la figura geométrica que se va a armar es un triángulo rectángulo, que puede ir para arriba o que puede ir para abajo, dependiendo de si usted, del punto de vista del plano complejo, ¿no? Del punto de vista del plano complejo, ¿sí? De que en el plano complejo, eje cartesiano imaginario y eje Y reales, usted va a ver aquí la letra JQ, bueno, se va a ver más J menos J, quiere decir que va para arriba o para abajo. Si va para abajo, el vector verde, que es Q, es capacitivo, eso es todo. Pero digamos que independientemente de eso, el triángulo va para arriba o que el triángulo va para abajo, usarme un triángulo, usarme un triángulo. Entonces, digamos que aquí dejo de generar el triángulo, no me importa que esté para arriba o que esté para abajo. Dejando esa salvedad, ese triángulo siempre hace la misma figura geométrica y usted quiere solucionar cosas del triángulo. ¿Qué quiere decir cosas del triángulo? Usted quiere calcular esta distancia y este ángulo. Entonces, siempre que usted solucione un triángulo, las soluciones de un triángulo, es decir, calcular esa distancia, o sea, conocer todos los datos del triángulo, siempre hace valores positivos.
Entonces, no sé, suelen decir en algunos autores que la Q, como tal Q, la hacen positiva, la hacen negativa. Realmente Q no es que sea positiva o negativa. Q siempre es un valor positivo porque es una distancia. Cuando usted lleva esta Q a un número complejo, cuando usted representa esta Q ya como un número complejo para saber que es un inductor o un condensador, ahí usted agrega el más J o el menos J, tenemos aquí en otro color, usted el más J, el menos J, lo que le dice, ese signo más, ese signo menos que usted tiene acá es es solamente con el plano como número complejo, como representación de un número complejo. O sea, el más J menos J aparece cuando usted escribe eso como número complejo. Y ese más J menos J es que le dice usted si es L o C. Pero de manera general siempre usted representa así, un triángulo que tiene un lado P, un lado Q y un lado S. Ya, o sea, es decir, que usted calcula Q, sea que el triángulo esté para arriba o esté para abajo, Q siempre le da un valor positivo cuando se soluciona triángulos. Entonces, digamos que esa expresión de la potencia compleja, de que es aquí tal cual, la podemos desarrollar desde el punto de vista del triángulo. O sea, lo que vamos a hacer a continuación es revisar un montón de matemáticas que usted puede sacar a partir del triángulo. Voy a escribir un montón de ecuaciones y todas esas ecuaciones salen de ese triángulo, ¿sí? Salen de ese triángulo, ¿sí? Por ejemplo, cosas como esta. Usted puede decir que P es igual a S por coseno de teta. Esa ecuación de dónde está saliendo, que usted aplica algo de trigonometría a ese triángulo, aplicando un poquito de trigonometría aquí a ese triángulo. Esa otra ecuación, usted dice Q es igual a S por el seno de teta. Digamos que esas ecuaciones están saliendo que usted aplique trigonometría de ese triángulo. Usted puede decir cosas como, ejemplo, S es igual a P cuadrado, ¿sí? Más Q cuadrado, que esa ecuación usted la conoce aplicando Pitágoras a un triángulo rectángulo. Otras opciones. Usted también puede decir que ¿eso qué quiere decir? Si usted conoce P y conoce Q, conoce eso. Usted también puede decir cosas como que P es igual a S cuadrado menos Q cuadrado. ¿Sí? Es decir, que usted a partir de S y Q, ¿sí? De S y Q, puede conocer P. O también puede decir que Q es igual a S cuadrado menos P cuadrado, como lo pueden ver acá. Es decir, que usted a partir de S y de P también puede conocer Q, ¿no? Usted aquí está aplicando Pitágoras. U otra opción, usted también puede decir que, ejemplo, no sé, tangente de teta es igual a Q sobre P. Entonces, digamos bueno, ¿eso que me permite acá? Entonces, por ejemplo, dice que usted podría decir que la potencia compleja es igual a P más o menos JQ, o que es lo mismo que decir, miren que P, ¿quién sería? Un ejemplo, P sería S coseno de teta, más o menos J, S seno de teta. Entonces, eso es lo que a mí me permite esas ecuaciones. Básicamente, eso lo que me permite es representar un fasor desde el punto de vista, cómo usted pasa un fasor, magnitud y fase, a representación en cartesiana, donde usted ya sabe que esta parte solo le pertenece a la P y esta parte le pertenece a la Q. ¿Sí? Entonces, digamos que de manera general lo que se acaba de hacer es sacar mucha información del triángulo de potencias, que se debe llamar esto el triángulo de potencias. Seguramente podrán darme esas ecuaciones, pero entonces esas son como las más empleadas, las más clásicas que usted ve a la hora de hacer cálculo. Habrán otras ecuaciones y usted sigue aplicando más trigonometría, pero digamos que con esas son más que suficientes por ahora. Vamos a definir otro concepto que es como una métrica, y esa métrica se emplea mucho en los problemas de compensación, y eso se va a llamar el factor de potencia. Vamos a hablar ahora de una métrica que se llama el factor de potencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto el factor de potencia? El factor de potencia es un parámetro que a mí me permite revisar la relación que hay entre la potencia aparente y la potencia activa. Es una forma en que usted relaciona la potencia aparente y la potencia activa. ¿Qué tanto se parecen los dos? ¿Qué tan diferentes son estos dos valores y qué tanto se aproximan? Porque dependiendo de la situación, del punto de vista de la carga o del punto de vista de la fuente, pues el factor de potencia va teniendo como una forma de interpretación, ¿sí? Pero bueno, ya vamos al detalle.
El factor de potencia simplemente es una manera de usted representar qué tanto P se parece a S. Y eso nos interesa que, por ejemplo, desde el punto de vista de una fuente de alimentación, ¿sí? Lo más ideal es que P y S se parezcan tanto. O sea, que P y S, lo ideal es que fueran iguales. Y eso implicaría que una fuente no entregue reactivo, que la fuente no esté entregando Q, o que la P y la S sean lo más parecidos. Si la P y la S son muy parecidos, quiere decir que la Q es muy pequeña. Y pues recuerden que la que se convierte en trabajo útil es la potencia activa. La Q es un efecto que tiene que aparecer, pero si el punto de vista de la fuente usted lo puede mitigar, pues sería perfecto porque usted no tiene que inyectar todo ese vector azul para que una parte se aproveche y el resto, digamos, no haga algo útil, ¿sí? Pero no quiere decir que sea algo malo, o sea, que usted elimine la Q de una carga, ¿no? La carga sí, o de su dispositivo, ¿sí? La Q, el elemento que pida la Q se la va a pedir tal cual es ese valor. Pero entonces depende de quién se lo entrega. Si una otra cosa es que la fuente le entregue todo esto, o sea, o que tenga alguien que le ayude a entregar esa reactiva, que la fuente no sea todo lo que le entregue. Y digamos que matemáticamente una forma rápida de usted relacionar estas dos variables, P y S, a partir del triángulo de potencia, es aquí implícito, ¿no? Se quiere relacionar P y S, miren que aquí está implícito. Entonces se dice que el coseno de teta es igual a P sobre S. Y este coseno de teta, que es el parámetro, es la ecuación matemática que me permite, o sea, esa relación trigonométrica, lo que me permite relacionar P sobre S y lo que nosotros vamos a llamar factor de potencia. Esa es la definición del factor de potencia. Y miren que el factor de potencia, la relación de P sobre S. Ustedes miren que el factor de potencia se está moviendo entre 0 y 1. Idealmente es que se mueva entre esos dos rangos, ¿no? Entre 0 y 1. O sea, es decir que usted no puede, pues, claro, el punto de vista de esto, usted no puede ver que P se le haga más grande que S, ¿no? Se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Y miren que está relacionado directamente con el ángulo, ¿no? Está relacionado directamente con el ángulo, ¿sí? Está relacionado directamente con el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el ángulo aumente, el factor de potencia va a disminuir. Y a medida que el ángulo disminuye, el factor de potencia aumenta. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque usted sabe que, un ejemplo, si el ángulo es muy pequeño, pongámoslo lo más pequeño, 0 grados, ¿sí? Usted ve que eso es igual a 1. O sea, 0 es igual a 1. Entonces quiere decir que usted está diciendo que el factor de potencia es igual a 1. Y si usted dice un ángulo más grande, por ejemplo, usted dice coseno de 90 o de menos 90, que me da lo mismo, pues eso me va a dar 0. Entonces miren que el factor de potencia es 0. Entonces miren que a medida que el ángulo sea más grande, el factor de potencia disminuye. Entonces miren que habrá un límite, ¿no? Habrá un límite del ángulo. Quiere decir que esto está, si el factor de potencia entre 0 y 1, también está limitando el ángulo. Quiere decir que el ángulo de la potencia completa tiene que estar entre 0 y 90 grados. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque hay otra definición que ya vimos, que es que el ángulo de la potencia compleja es el mismo ángulo para una impedancia, ¿sí? Y si usted llega a decir, y el ángulo de la impedancia, pues también tiene que moverse entre el 90 y menos 90, ¿sí? Entre el 90 y menos 90. Pues un ángulo mayor de 90 grados estaría diciendo que la parte real de una impedancia es negativa, resistencia es negativa, lo cual no es un concepto que tenga sentido. Entonces, usted ya sabe que esto de factor de potencia le está diciendo usted, pues esto, lo ideal es que entre más alto sea el factor de potencia, el ángulo. Si el factor de potencia es muy alto, quiere decir que este ángulo es muy pequeño. Y si el ángulo es muy pequeño, quiere decir que, si podemos darnos cuenta aquí rápidamente, aquí una animación rápida, es que a medida que el ángulo disminuye, quiere decir que S se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Es decir, que S tiende a parecerse a P. Q disminuye, mire, a medida que el ángulo disminuye, Q disminuye, y entonces S y P se tratan de parecer. Entonces miren que cuando se dice que el factor de potencia es igual a 1, quiere decir que los dos son iguales y Q no existiría. Pero cuando se dice que es 90 grados, pues solamente, miren que pues en este caso no es el vector S, no habría descomposición real. Entonces quiere decir que un factor de potencia 0, se está hablando de que miren que el vector es solamente imaginario puro, o sea, no habría potencia activa. Pero resulta y pasa lo siguiente. Usted sabe que el ángulo se asocia
con el factor de potencia se mide con el comportamiento de la impedancia. Y resulta y pasa que si usted, por ejemplo, se pone a mirar esto, el coseno entre menos 90 y 90 va a pasar a la siguiente situación. Voy a hacer aquí una representación de X y rápido. Si usted, por ejemplo, se pone a hacer un pequeño esbozo de la función coseno de teta, ¿no? Si usted hace un pequeño esbozo, voy a hacer una gráfica sencilla y rápida, del coseno de teta entre 90 y menos 90 grados, usted se va a encontrar algo como esto. Un esbozo. Usted se va a encontrar algo como esto. Primero que la función es par. Quiere decir que el coseno de menos teta le dará exactamente el mismo coseno de teta. Y eso quiere decir que si usted mete aquí coseno un ángulo negativo y pone el mismo ángulo positivo, el número siempre va a dar positivo. Siempre o sea, quiere decir que en este rango, el factor de potencia siempre es un número positivo. ¿Sí? Siempre es un número positivo. Y usted dice, coseno menos 45 me da exactamente lo mismo que coseno 45, el mismo número, y el número es positivo. Diferente si el coseno me hubiera dado diferente que uno me da negativo o positivo. Entonces miren que el factor de potencia siempre es un número positivo, pero el ángulo puede ser negativo o positivo. Y eso puede traer confusión en el sentido de que si usted dice, ejemplo, si usted dice que el factor de potencia es igual a 0,8, un ejemplo, y se dice, pero es que para yo tener un factor de potencia 0,8 tengo dos ángulos. Tengo dos ángulos que me puedan dar lo mismo, ¿no? Si usted hace la conversión, se dice que, entonces se dice que teta es igual al coseno inverso de 0,8. Usted se da cuenta que eso da 36,87. Pero el coseno de 36,87 y el coseno de menos 36,87 bota el mismo número. Y si usted le dice factor así, solamente así, factor de potencia 0,8, y usted sabe que eso puede ser positivo o negativo, y dice, bueno, ¿cuál es el problema de eso? De que el problema es que si usted dice factor de potencia 0,8, el lío es que usted no sabe si la carga es inductiva o es capacitiva, o sea, si lo que está por dentro de la impedancia sea una resistencia y un inductor, o una resistencia y un condensador. Entonces el lío es, ¿cómo usted cómo sabe que ese factor de potencia está asociado con una impedancia inductiva capacitiva? Entonces es donde el factor de potencia, usted no puede escribir solamente el número, ¿no? Usted no puede escribir el factor de potencia solamente como un número. Usted tiene que agregar un término adicional, ¿no? Un término adicional, ese número no puede venir así, tal cual solo, sino que tiene que agregar un término adicional, que son los siguientes. Usted encuentra factores de potencia en atraso y en adelante. ¿Y en atraso qué quiere decir? Que su carga o su impedancia o su fuente tiene comportamiento inductivo, y en adelanto quiere decir que tiene comportamiento capacitivo, R con L y un R y C. ¿Sí? Quiere decir que están los dos, porque si para que el factor de potencia 1, el factor de potencia igual a 1, pues sí o sí, lo único que usted quiere decir es que el ángulo de 0 grados de la potencia, de la impedancia, y la única impedancia que tiene ángulo de 0 grados, pues sería la resistencia. Si el factor de potencia es 0, pues es capacitivo, o solamente un inductor o solamente un condensador. Pero si está entre 0 y 1, o sea, entre el rango, pues son los dos al tiempo, ¿no? Son los dos al tiempo. Son los dos al tiempo. Pero miren que hay el factor de potencia está asociado con los triángulos, entonces va a haber un momento en que el factor de potencia, gracias al factor de potencia, usted puede sacar dudas como las siguientes. O sea, usted puede sacar las siguientes conclusiones. Teta, digamos que es un ángulo de limitación, es un ángulo límite de 45 grados, y eso daría un factor de potencia, es decir, el coseno de 45, creo que más o menos de 0,7, algo así. Corroboren si este cálculo es correcto. Un ángulo de 45 grados, quiere decir que P y Q son iguales, del punto de vista de la trigonometría. Quiere decir que P y Q son iguales. P es igual a Q. ¿Sí? P es igual a Q. Entonces, cuando θ sea mayor de 45 grados, ¿qué pueden notar? Digamos que estos sean 45 grados, que los dos sean iguales.
A medida que θ sea mayor de 45 grados, es más grande Q que P. Pero a medida que a medida que el ángulo sea menor de 45 grados, usted ve que el efecto es que P va a ser más grande que Q. Entonces, quiere decir que cuando que usted va a encontrar que Q va a ser mayor que P, o del punto de vista de la impedancia, que la reactancia inductiva es mayor que el valor de la resistencia. Pero cuando θ sea menor de 45 grados, usted lo que está viendo es que P va a ser más grande que Q, o que el valor de la resistencia va a ser mayor que el de la reactancia. Eso digamos que son como efectos que usted va a ver ahí desde el punto de vista del triángulo de potencias. Finalmente, para dejar listo este contexto teórico, digamos que podríamos dar hasta aquí ese contexto teórico y desarrollar un problema para entender toda esa información. Usted se da cuenta que algunas de esas ecuaciones se pueden reescribir de la siguiente. Por ejemplo, la primera ecuación usted la puede reescribir un poquito. Entonces se dice que P es igual a S coseno de θ. Entonces también usted puede decir que P es igual a S por el factor de potencia. Por el factor de potencia. Entonces, usted puede, con conocer el factor de potencia y el valor de la potencia aparente, conocer la activa. O al revés, si usted conoce la potencia activa y conoce el factor de potencia, conoce la S. Entonces, simplemente quiere decir que esa primera ecuación se pudo reescribir en función del factor de potencia. ¿Sí? Esa primera ecuación se pudo conocer a partir del factor de potencia. ¿Y por qué la importancia del factor de potencia? Con el factor de potencia, digamos que alguna información de sus cargas, es decir, de su impedancia, usted va a encontrar dos tipos de información. Usted tiene por aquí un dispositivo, una carga. ¿Sí? Por ejemplo, su televisor, su lavadora, lo que usted quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que es que desde el punto de vista del modelo, hay diferentes tipos de modelos. El modelo se le puede dar un modelo a partir de información del consumo. Usted no va a encontrar, usted va a encontrar en su dispositivo, no, que opera una tensión de 120 volts y consume, y que va a consumir 1000 watts, por ejemplo, a un factor de potencia, sea inductivo o capacitivo. Por ejemplo, en los motores se siempre va a encontrar que es inductivo, ¿sí? Porque trabajan con bobinas, el modelo. Entonces, usted va a encontrar esa información del consumo, ¿sí? Información del consumo. Entonces, digamos que muchos de los problemas que usted va a encontrar de adelante es que a partir de la información de consumo usted hace otros cálculos pertinentes, ¿sí? Pero que usted ya no va a encontrar el valor de la impedancia, que, no, es que eso es una impedancia que tiene un valor de resistencia, un valor de inductancia, y a partir de eso calcula la potencia, no. Digamos que aquí es como el problema, que usted ya sabe que a partir de esa tensión, esa carga va a consumir eso. ¿Y qué quiere decir eso? Información de ese consumo. Usted por dentro aquí tiene un elemento, una resistencia y un elemento, y que si usted le asegura una tensión de operación, por ejemplo, los 120 volts, si usted le asegura una tensión de operación, o sea, si usted le asegura a este dispositivo 120 volts, por acá circular una corriente, y esa corriente es tal que, que existen unos valores de resistencia y reactancia que hacen que esa corriente va a ser tal que la potencia que consume ese elemento es de 1000 watts y una potencia reactiva. Un ejemplo más sencillo para entender esa información de consumo es lo siguiente. Imagínate que tiene un bombillo de 60 watts y que ese bombillo opera a 120 volts. Usted lo que le está diciendo esa información del 60 watts es que si usted le llega a meter 120 volts al bombillo, el bombillo consume los 60 watts. Y eso se traduce para usted en que usted va a ver que el bombillo está encendido o sea, usted va a ver la máxima, digamos que esa es la potencia del diseño. Tal está diseñado para consumir 60 watts. Siempre y cuando se le mete 120 volts, eso es como la potencia del diseño, la nominal, la especificación de su elemento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted le asegura 120 volts, se ve su bombillo prendido a toda. Y si usted quiere hacer, por ejemplo, digamos que el modelo más sencillo para un bombillo es una resistencia, es decir, que usted tiene aquí una resistencia. Aquí digamos que cuando se conecta ahí, su bombillo va a prender. Pero el bombillo se puede volver una resistencia. Una resistencia que tiene un valor tal, usted tiene 120 volts y una resistencia que consume una potencia de 60 watts. Entonces, usted puede decir lo siguiente.
P es igual a D cuadrado R, una de las relaciones de potencia, y se dice, ah, bueno, la resistencia del bombillo va a ser esto, la tensión al cuadrado, que es 120 al cuadrado, y dentro de la potencia, que es 60. Más o menos eso, ¿cuánto le da? Sí, señor. Eso haría 240 ohms. Y eso se traduce que, a su misma vez, la corriente, ¿cuánto sería? Por ley de Ohm. La corriente debería ser los 120 dividiendo la resistencia, que es 240. Entonces quiere decir que van a circular 0,5 amperes, ¿sí? Quiere decir que cuando usted agrega 120 volts, la corriente que da el bombillo es una resistencia de 240 ohms, y por ende va a pasar una corriente de 0,5 amperes. Y esa corriente de 0,5 amperes asegura que la resistencia consuma 60 watts y usted va a ver el bombillo prendido a toda. Pero ¿qué sucede? Pero entonces quiere decir que este dato de consumo que usted en su aparato solo funciona, o sea, que esta tensión, esa potencia, es decir, que su bombillo usted la va a ver a toda, siempre y cuando usted le asegure 120 volts. Porque usted, por ejemplo, ¿qué sucede si a su mismo bombillo de 240 ohms, que usted ya sabe que la resistencia del bombillo son 240 ohms, pero usted ahora le va a agregar, pues ahora le pone 60 volts? ¿Será que si a mi bombillo le pongo una tensión de 60 volts, voy a ver mi bombillo encendido de la misma manera que cuando le meto los 120 volts? Hagamos el cálculo rápido. Entonces miren que por acá va a pasar una corriente y, y esa corriente va a ser igual a ¿quién? A 60 sobre 240. Eso creo que si no estoy mal daría 0,25 amperes. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, profe. Y entonces, ¿cuánto sería la potencia? Y perdón, ¿cuánto sería la potencia en el bombillo? Usted lo puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y digamos que ya tenemos la tensión al corriente, podemos hacerla fácil. 60 por 0,25, pero no es la única manera, ¿no? Pues hay B cuadrado sobre R, lo que usted quiera. ¿Cuánto sería la potencia del bombillo en ese momento? ¿Cuánto sería el 60 por 0,25? ¿Cuánto es ese cálculo? 15 vatios. 15 watts, muy bien. Ah, miren que cuando yo le conecto una tensión más pequeña a mi bombillo, va a circular una corriente más pequeña y por ende mi bombillo ahora va a consumir 15 watts. ¿Cuál es el efecto que usted ve? Usted ve que el bombillo no la luz es más clarita, o sea, la luz se apaga más. Ah, que sí. Entonces esa información de consumo de las cargas que usted ve ahí, y se dice, ah, es que eso es un bombillo de 60 watts y 120 volts. Quiere decir que cuando usted le coloque 120 volts, su bombillo la va a prender a todas, o sea, su bombillo se va a ver la máxima iluminación. Si usted le llega a disminuir la tensión, usted no, este dato solo tiene sentido con esta tensión, ¿no? Este dato de 60 watts solo van a aparecer sí o sí, o sea, ese bombillo va a consumir 60 watts sí o sí cuando usted le agregue 120 volts. Pero no quiere decir que porque ahora le agregué 60 volts, mi bombillo va a prender igual. No, porque mire que ahora para que usted tenga 60 watts tiene que ser 120 volts. Si usted le mete una tensión más pequeña, pues usted va a esperar que el consumo sea más pequeño. Y su efecto es que usted ve 15 watts. Y esos 15 watts usted los traduce a que pues, la luz es más, se ve con menor intensidad. Pero eso para algunas cargas están diseñadas para una única operación. ¿Cómo así? Digamos que un equipo de sonido dice 1000 watts. Pero no quiere decir, pero esos 1000 watts quiere decir cuando usted pone el sonido a máximo volumen. Cuando usted, por ejemplo, tiene un equipo de sonido a máximo volumen, pues es ahí donde usted va a sentir los 1000 watts. No, si usted pone el volumen al 30%, 40%, ¿será que si yo pongo el volumen al 30% o pongo el volumen al 40%, sigo consumiendo los 1000 watts? No. Cuando usted un equipo de sonido a 1000 watts, esos 1000 watts los va a consumir cuando usted esté en máxima volumen, en máxima capacidad de uso, cuando usted pone el equipo a operar a toda. Entonces, si usted, por ejemplo, es lo mismo que acá, lo mismo que el bombillo. Lo que pasa es que en el bombillo digamos que los bombillos ordinarios usted simplemente lo conecte ya y él prende una luz, a menos de que usted le regulara la luz. O sea, que usted tuviera un interruptor que hace que usted cambie la luz. O sea, usted ve que la luz se haga más fuerte o más pequeña. ¿Sí? Como la perilla, una perilla. Existe una perilla que se llama dimmer, que hace que los bombillos cambien de luz. Los dimmer. Los dimmer cambian la corriente y esa corriente hace que el bombillo consuma más potencia o menos potencia y disminuir esa potencia hace que cambie la luminosidad. Bien, digamos que si usted no tiene un dimmer, pues el bombillo o prende a todo o apaga. Si usted tiene la perilla, ese dimmer, puede cambiar la luz. Entonces digamos que dependiendo del bombillo o un bombillo inteligente, pues ya es diferente la cosa, ¿no?
Pero, por ejemplo, un equipo de sonido que usted tiene una perillita que es el volumen, internamente esa perillita lo que está cambiando es el circuito interno, y el circuito interno cambia tal de que si usted pone a máximo volumen, usted ve el máximo, usted ve el consumo a los 1000 watts. No porque tengo el volumen a la mitad, antes voy a consumir lo mismo, una potencia mucho menor. Es decir, que esa es la tensión de diseño. Pero no quiere decir, digamos que esa es la, usted le mete un poquito más de tensión, el bombillo no va a recibir, o sea, cuando se ahora le metió 240 volts, la corriente es más grande, el bombillo lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces usted le mete una tensión de 240 volts, la corriente va a ser un ampere, y esa corriente se transforma para la resistencia en calor, y el calor va a ser tan grande que el bombillo se va a fundir, se va a quemar. ¿Por qué? Porque el material no está diseñado para resistir un calor tan grande, está diseñado para resistir cierto calor, pero si usted aumenta el calor, pues lo funde. Entonces por eso es que se quema el bombillo. Digamos que en el caso de que si usted llega a meter una tensión muy grande, pues lo quema automáticamente, lo que lo está haciendo, pero está haciendo soportar una cantidad que él no está diseñado, para la cual él no está construido, para él no está construido. ¿Listo? Ya digamos que por el tiempo del uso, pues el bombillo, su material se desgasta, pues digamos que la otra forma que se tiene es por el tiempo de uso, los materiales se desgastan de tanto utilizarlo y pues ya llegará un momento en que esa tensión, la resistencia, o sea, usted le mete esa potencia no es capaz de consumirla. Va a consumir algo menor, pero entonces ya es por el desgaste de los materiales de tanto luz. O sea que ya no, los materiales inicialmente fueron construidos para soportar 60 watts, ya, no ya va a ser un poquito menor, y hasta entonces llega un momento en que ahí se quema, que ya su uso, ya no puedo volver a usar más porque ya, digamos, acabó su vida útil, que es lo que se llama. Entonces el problema le dice usted, una fuente de 208 volts RMS alimenta tres cargas en paralelo, las cuales tienen las siguientes especificaciones. Carga 1 consume una potencia de 0,4 kilowatts a un factor de potencia unitario. Carga 2 consume una potencia de 1.6 kVA, un factor de potencia 0,6 en atraso. Carga 3 consume una potencia de 0,3 kVA a un factor de potencia 0,8 en adelanto. Va a esas condiciones, calculo. Potencia completa suministrada por la fuente a las tres cargas y el factor de potencia de combinación de las tres cargas. Entonces miren que el problema le dice a ustedes, usted tiene una fuente acá, usted tiene aquí una fuente con su tensión de operación y esa fuente está conectada, si usted de pronto ir pintando los nodos, bueno, aquí viene este nodo, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Entonces mire, y el nodo de arriba de la fuente, este amarillo acá, y viene por acá, viene por acá. Eso que estamos pintando es para simplemente darnos cuenta de que pues la fuente está conectada. La fuente está conectada entre los nodos amarillo y azul y las descargas lo mismo. Entonces, si los elementos están conectados en los mismos nodos, pues efectivamente están en paralelo. Y cuando hablan de cargas, ustedes quiere decir que la fuente suministra una corriente, digámoslo así, y esa corriente, miren que pues la tensión es la misma para todos, y esta sería la polaridad, porque es la misma polaridad de la fuente, y las corrientes de estos elementos pues estarían apuntando hacia el más, indicando que pues al ser cargas ellas van a ser consumo, es decir que la fuente suministra energía y ellas consumen. Cuando dice las cargas, alimenta. Cuando dice que alimenta, pues quiere decir que le entrega energía a esas tres cargas. Entonces esa fuente suministra la energía a las tres cargas al tiempo, ¿sí? Y que pues bueno, la especificación de la fuente es que opera una potencia, pero no una tensión de operación entre una corriente y habrá un consumo. Entonces miren que en ese punto de vista, llamando eso carga 1, carga 2, carga 3, podemos decir que pues, la potencia compleja que entrega la fuente es la potencia compleja que entrega a quién, a las tres cargas. Quiere decir que la suma de las potencias complejas de la carga 1, de la carga 2 y de la carga 3 me da como resultado la potencia compleja que entrega la fuente. Y la fuente entrega la suma de las tres. Entrega la suma de las tres. Entonces miren que el problema me dice a mí, calcule la potencia compleja que suministra la fuente a las tres cargas. ¿Sí? Entonces usted pudiese pensar ese problema de dos puntos de vista. Usted dice, quiero calcular una potencia. Y yo puedo decir que la potencia puede ser el producto entre la tensión y la corriente. Entonces estaría aquí por la corriente conjugada. Entonces yo con esa versión estaría
obligándome a conocer la tensión de la fuente y la corriente de la fuente. Yo conozco la tensión de la fuente, pero tendría que mirar de alguna manera cómo calcular la corriente de la fuente, cómo calcular la corriente de la fuente. O la opción 2, si se entra al detalle del problema, acabamos de encontrar esa relación. Es decir, que si yo conozco las potencias complejas de las tres cargas y la sumo, obtengo también la potencia y la fuente. O sea, haciendo eso, voy a obtener el mismo resultado. Ahorita miraremos cuál de las dos versiones va a ser más, cuál de las dos versiones nos podría ayudar más rápido a resolver el problema. Y miren qué dicen las cargas. Me dan información de carga desde el punto de vista del consumo. O sea, a mí la carga no me dijeron qué impedancia, si eso era una resistencia o era una resistencia y una bobina, no me dieron el valor de la impedancia, como para hacer, como por ejemplo, si me hubieran dado los valores de impedancia, me han dicho, no, que eso es una resistencia y una bobina de tanto valor, entonces yo puedo aplicar ley de Ohm, con eso calculo la corriente de acá. Lo mismo para acá y lo mismo para acá, y haría sumatoria de corriente, tendría la corriente de la fuente. Pero pues digamos que, y gracias a eso, ¿qué? Que uno diga, ah, bueno, listo, yo sé que eso es una impedancia de tanto valor, eso es lo mismo, conozco su tensión, calculo corriente, y aplicando la ley de corriente, calculo la corriente de la fuente, y soluciono ese problema, por ese lado. Pero el lío es que no me dan información de la impedancia, pero me dan información de consumo. Me dicen que consume 0,4 kilowatts a un factor de potencia unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo que quiere decir es información de consumo. Quiere decir que este señor de acá, esa carga de acá, consume 0,4 kilowatts a un factor de potencia unitario. Pero este dato solo tiene sentido si usted asegura la condición inicial del problema, que es la fuente. Es decir, para que esta carga consuma esta potencia, la tensión de ese señor, de esa carga, tiene que ser la de la fuente, es decir, los 208 volts RMS. Si su problema cambia por alguna razón, es decir, que no, que ahora la fuente es de 100 volts RMS, usted no puede decir que los 0,4 kilowatts se mantienen. Eso fue lo que acabamos de ver acá, en esta situación. Entonces, usted no puede decir que ese dato de acá solo tiene sentido para esta tensión de operación, para los 208 volts RMS de la fuente. Es decir, que si usted aquí tiene los 208 volts, usted puede garantizar que ese sea el consumo de la potencia. Lo mismo para la carga 2, es decir, para la carga 1, 2 y 3, hay una información de consumo, pero esa información de consumo solo es posible cuando usted entrega esta tensión de operación, del punto de vista de consumo. El factor de potencia no tiene que ver con el consumo. Si digamos que el factor de potencia no le importa la tensión, sí, el factor de potencia no tiene nada que ver con la tensión. Eso siempre es, digamos, que es el ángulo de la impedancia, es decir, el factor de potencia es el coseno del ángulo, entonces digamos que el coseno del ángulo usted lo obtiene a partir de los valores de la impedancia. O bueno, sea una resistencia o una reactancia. ¿Sí? Sea una R y un JX que sea positivo o negativo. Pero digamos que el valor de la resistencia, pues miremos el ejemplo anterior. Espérenme, bueno, o sea, la resistencia no va a dejar de ser 240 ohms porque usted le mete a 120 volts o le mete a 60 volts. Entonces, esa resistencia va a ser el mismo valor. Y esa resistencia no va a cambiar. Entonces, esa resistencia no depende del valor de la tensión. Ah, no, que si le metí 120 volts a 60 volts, la resistencia va a cambiar. No, sigue siendo el mismo valor. Lo mismo, entonces, digamos que el factor de potencia es el ángulo de la impedancia, es algo de la impedancia, es decir, que la impedancia no va a cambiar porque usted le cambia la tensión, y si no cambia la impedancia, pues tampoco va a cambiar el ángulo. Entonces, por esa razón, pues digamos que el factor de potencia no me interesa, o sea, el factor de potencia no le interesa si la tensión cambia. Pero esa información de los kilowatts, y los kVA y los kilovolamperes reactivos sí dependen del valor de la fuente de alimentación. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta información de consumo y qué puedo hacer? Entonces voy a traer un momento el triángulo de potencias y esa información de consumo le permite a usted lo siguiente. Bueno, pronto le dice usted lo siguiente. Bueno, listo. Usted tiene acá su triángulo de potencias, que es P, Q, S y su ángulo. A partir de este triángulo de potencia y haciendo unos cálculos pertinentes, que son estas fórmulas de acá, usted a partir de ese triángulo puede obtener el fasor de potencia compleja. Es decir, puede pasar del triángulo
gracias al triángulo puede construir la f como un número complejo, sea así, de su forma cartesiana o de su forma fasorial. ¿Sí? Es decir, que a partir de los datos del triángulo usted puede decir o puede construir el número complejo de la potencia. ¿Sí? Puede ver la potencia compleja como un fasor, como un número complejo. Pero, para hacer esto posible, usted necesita mínimo dos datos para hacer esto. Es decir, si usted para usted construir a partir del triángulo un número complejo, necesitaría del triángulo mínimo dos datos. Con uno solo no puede hacer nada. Si solo tiene P, no puede hacer eso. Necesita dos datos, pero no importa cuáles sean. Puede ser P con el ángulo, puede ser P con S, puede ser P con Q, o Q con S, o Q con ángulo. Mínimo dos datos del triángulo, de los que están acá, que son S, P, Q y el ángulo. Mínimo necesita tres datos. Dos datos, perdón. Con dos datos usted tiene el resto. Usted tiene el resto. Y usted dice, ángulo, pero es que a mí no me da el ángulo, me da el factor de potencia. Ah, pero es que recuerde que es que el ángulo y el factor de potencia están relacionados. Es decir, que si usted no le dan el ángulo, pero le dan el factor de potencia, no se preocupe, porque usted ya sabe que el ángulo y el factor de potencia se relacionan. Y usted puede decir el ángulo es el coseno inverso del factor de potencia. Y si usted llega a tener dos datos del triángulo, puede construir la potencia compleja de alguna de las cargas. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. Carga 1. La carga 1 me dice que consume 0,4 kilowatts. Esos 0,4 kilowatts, ¿qué dato del triángulo es? S, P, U o el ángulo? Entonces recordemos. P sería watts. El kilo quiere decir que es por día a la 3. Q es solo volampere reactivo. Y ese es volampere. Entonces, por ende, usted ve este dato, watts, es P. Esto tiene el valor de la potencia 1, que es igual a 0,4 kilowatts, o lo mismo que decir 400 watts. Y me dicen que el factor de potencia, la carga 1, es igual a 1. El factor de potencia es 1. Si el factor de potencia es 1, quiere decir entonces que el ángulo es el coseno inverso de 1 y eso sería 0 grados. 0 grados. Y usted, por ejemplo, puede decir algo como lo siguiente. Entonces, recordemos todas las ecuaciones. Recordemos lo siguiente. Usted puede decir que Q solamente es para comprobar, ¿no? Es una manera. Usted puede decir que Q es igual a S por el seno de teta. Pero si teta es 0 grados, y usted dice, pero aquí yo necesito conocer el valor de S para conocer Q, pero es que seno es 0 grados, 0 es 0, entonces no importa el valor de S. Y es diciendo que Q1 es igual a 0. Entonces, básicamente, corrobora el dato de que si el factor de potencia es 1, Q es 0. Q es 0 kilogramos per reactivo. Entonces, rápidamente usted puede decir que siempre que usted vea un factor de potencia 1, quiere decir que la carga solo tiene P, no tiene Q. Entonces, si usted escribe la potencia compleja, ¿sí? Si usted escribe esto como potencia compleja, S1, ¿quién va a ser? 0,4 más J, 0, KBA. ¿Por qué? Porque es que no hay Q, ¿sí? No hay Q, no hay Q, solamente habría P. Solamente habría P. Y miren que con estos dos datos fui capaz de construir el número complejo de la potencia consumida por la carga. Entonces miren que si los siguientes dos cargas, es decir, la carga de carga 3, me dan datos de la misma forma, es decir, datos de la misma forma es que me dan datos del triángulo de potencia, y si me dan los datos suficientes, puedo construir de cada carga su potencia compleja. Y de ser así, pues miren que el problema se resuelve a partir de esta hipótesis. Es decir, que usted puede decir S1 como tal, el fasor completo es magnitud y fase, o cartesianamente, porque usted también puede decir esto como 0,4 a un ángulo de 0 grados, porque se sabe que el ángulo de la potencia es 0 grados, KBA. Es decir, que usted puede, si usted S1 lo puede expresar como un número complejo completo del punto de vista de cartesiano magnitud, entonces, y lo mismo para hacer S3, hace la suma y tiene una potencia completa de la fuente, sin necesidad de conocer el valor de las impedancias y ni conocer la corriente, solo puede ser por ese lado.
Es decir que si usted quisiera esta cajita, esto que solamente de que la Q sea 0 quiere decir que lo que hay dentro de esa cajita es única y exclusivamente una resistencia. Y que a partir de esos datos puede calcular el valor de la resistencia. Entonces ya sabe que aquí dentro de esa cajita única y exclusivamente es una resistencia. Carga número 2. Carga número 2. Dice, consume 1.6 kVA. Eso quiere decir que es S, porque S es volt ampere. Entonces yo tendría el valor de S2. S2 va a ser igual a 1.6 kVA. ¿Listo? Y me dicen que el factor de potencia es igual a 0.6 en atrás. Entonces, el factor de potencia. Entonces, a partir de estos dos datos, puedo construir efectivamente todo el triángulo, puedo conocer todos los valores del triángulo de potencia. ¿Sí? Y usted dice, miren esa relación que tenemos, recuerden rápidamente, ¿no? Que el coseno de teta es lo mismo que decir P sobre S, que es lo mismo que decir el mismo factor de potencia. Entonces usted puede rápidamente decir que la potencia P2 va a ser igual a S2 por el factor de potencia 2, es decir, 1.6 multiplicado por 0.6, y eso me haría como resultado, ¿cuánto sería esto? 0,36 kilowatts. Esa es una forma. Yo también, si quisiera, por ejemplo, calcular el ángulo. Θ sería igual al coseno inverso de 0,6. ¿Cuánto da esto? El ángulo sería 53,13. Entonces usted también puede haber dicho, no, pues P2 también lo quiero utilizar como dice S2 por el coseno de 53,13, y eso tiene que volverle a dar, y S2 que usted ya sabe que es esto 1.6, y esto tiene que volverle a dar a 0,96 kilowatts. No quiere decir que pues el triángulo de potencias tiene muchas ecuaciones del mismo, o sea, yo puedo utilizar o la versión con el factor de potencia o conocer el ángulo, que me da lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, el coseno de 53,13 es 0,6. Entonces, si usted lo quiere hacer así o lo quiere hacer así, da lo mismo. Entonces, miren que da lo mismo. Y yo voy a calcular Q de dos maneras. Voy a utilizar dos maneras para calcular Q. Digamos que una de las ecuaciones me dice que si usted tiene S2 y P2 lo puede hacer. ¿Y cómo? S2 al cuadrado, P2 al cuadrado menos, y usted le saca la raíz cuadrada. Y con eso usted podría obtener el valor de Q2. Es decir, S2 al cuadrado, que es esto 1.6 al cuadrado menos 0,96 al cuadrado, le saca la raíz cuadrada. ¿Y eso cuánto sería? 1,98. 28. Ah, ok, 1,28 kiloampere reactivo. No es la única manera. Yo también puedo haber dicho, no, pues yo también puedo haber dicho que sería S2 por el seno del ángulo. Es decir, esto 1.6 por el seno del ángulo que es 53,13. Y eso tiene que volvernos a dar 1.28 kiloampere reactivo. Entonces quiere decir que usted puede resolver, damos un montón de ecuaciones, disculpe que me devuelvo, dimos muchas ecuaciones, ¿no? Miren que hay dos ecuaciones para obtener el mismo resultado. O puede utilizar eso, o puede utilizar eso. Cualquiera de las dos, nada más. Es decir, que no le importa si usted utilice esa ecuación o esa forma, no importa. Siempre, si usted conoce si usted conoce todos los datos de esa ecuación, el resultado es lo mismo. Miren que calculamos todo de dos maneras diferentes y le tiene que dar lo mismo. Le tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Le tiene que dar lo mismo. Entonces, como ya tiene toda la información, usted puede decir lo siguiente. Se ya dice que el fasor S2 va a ser igual a ¿quién? Del punto de vista cartesiano sería igual a P2 y Q2. P2 que es cuánto? 0,96 y J 1.28, que es lo mismo que decir, que ahorita miramos lo del signo, que es lo mismo que decir, o sea, gracias a que usted tiene los datos puede construirlo como un fasor. Y que es lo mismo que decir, o una magnitud, que es 1.6
Y el ángulo de fase, la potencia completa debería ser 53.3. Pero nos falta una cosa. Y es que esto puede ser más J o menos J. ¿Cómo lo sabemos? Ah, en el factor de potencia hay un término y se llama en atraso. Hay un término que llaman atraso. Y un factor de potencia en atraso quiere decir que el comportamiento de la carga es inductivo. Inductivo quiere decir que es inductivo. Y al ser inductivo, pues quiere decir que esto debería ser positivo porque los inductores consumen Q positiva, o que este ángulo es positivo. Si esto es positivo, bueno, corrigiendo un poquitico, me hará aquí esto. Entonces, que el término inductivo o en atraso, que quiere decir que la carga es inductiva, quiere decir que la parte imaginaria, o sea, Q es positivo, la J sería más JQ, o que este ángulo debería ser positivo. Acá, vean, entonces quiere decir que yo puedo representar la potencia completa como un paso completo. Entonces quiere decir que este dato ya lo tengo y este dato ya lo tendré. Entonces, como es inductivo, quiere decir que lo que está por dentro de esta cajita es una resistencia y un inductor. Una resistencia y un inductor son los dos al tiempo, ¿no? Porque hay P y hay un positivo. Carga número 3. Y la carga número 3 me dice 0,3 kilovolamper reactivo. Entonces miren que el volamper reactivo será Q, entonces sería Q3. Y tiene un valor de 0,3 kilovolamper reactivos. Y que tiene un factor de potencia de 0,8 en adelante. Eso es lo último que vamos a tocar a la hora de definir los cálculos, ¿sí? Porque los cálculos que vamos a hacer de aquí en adelante a partir del triángulo, o sea, cálculos del triángulo. Cuando se construye el triángulo, el factor de potencia compleja, el término adelanto o atraso es donde nosotros lo vamos a tener en cuenta. Entonces, tengo el factor de potencia y tengo Q3, entonces tengo que a partir de esos dos datos de Q y ángulo obtener lo demás, ¿no? A partir de Q y ángulo obtener lo demás. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ejemplo, a partir del ángulo. El ángulo es igual al coseno inverso del factor de potencia, y eso si no es igual es 36,87 aproximadamente. Es decir, este cálculo acá me da 36,87 aproximadamente. Y a partir del ángulo yo puedo decir cosas como que, bueno, S3 es igual, o bueno, Q3 realmente. Q3, una de las ecuaciones que tenemos allá, es S3 por seno de θ 3. Entonces yo puedo decir de una vez que S3 va a ser igual aquí en Q3, que es 0,3, dividido entre el seno de 36,87. ¿Y eso cuánto sería aproximadamente S3? Sí, 0,5. 0,5 K de A. Y como ya tiene S, ya tiene Q, se puede optar por muchas maneras. Se puede decir P3, forma número 1, a partir de S y Q, dice que es 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado y le saca la raíz cuadrada. Que es la versión que le dice usted, perdón, es la versión que le dice usted S cuadrado menos Q cuadrado, ¿no? Es una de las versiones. Eso si no estoy mal debería dar 0,4, ¿cierto? 0,4 Sí, kilowatts. señor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Otra forma, no es la única. Usted puede haber dicho, ah, bueno, yo tengo S y tengo factor de potencia. Entonces yo puedo decir que es S3 por el factor de potencia 3. Es decir, 0,5 por 0,8 y eso vuelve y me da 0,4 kilowatts. Incluso una tercera forma, usted debe haber dicho, ah, no, es que el tangente de θ 3 es igual a Q3 sobre P3. Entonces usted ya sabe que este ángulo, el tangente de θ 3, el tangente se dice a partir de eso, ¿no? Que entonces que el tangente de 36,87, pues tiene que ser igual a Q3, que ya lo conoce, que es esto, 0,3,
y entre P3 y vuelve y nos tiene que dar ese resultado, que P3 es igual a 0,4 kilowatts. Entonces miren que inclusive para este caso en particular obtuvimos tres formas de calcular lo mismo, ¿no? Tres formas de calcular lo mismo. Entonces no importa qué ecuación utilice, siempre y cuando tenga todo lo necesario, es decir, no, utilizo la versión esa de la raíz cuadrada, pero debo conocer S y debo conocer Q, si no conozco uno de los dos no puedo utilizar. Quiero utilizar esa ecuación, pero es que yo tengo que conocer tanto S como el factor de potencia, o quiero utilizar esa versión, entonces tengo que conocer los parámetros necesarios para despejar lo que me hace falta. Finalmente, gracias a que ya tengo toda la información del triángulo de potencia, yo digo, bueno, S3 ahora sí como un número completo va a ser igual a una P, que es 0,4, una JQ, que es esto 0,3, o que es lo mismo que decir de manera fasorial la magnitud de S, que es 0,5, y el ángulo de fase sería 53, perdón, 36,87. Pero me falta una información, que eso será positivo, será negativo, el ángulo será negativo, entonces aquí donde viene el término que dice, en adelanto, cuando la factor de potencia es en adelanto, quiere decir que mi carga es capacitiva. ¿Sí? Quiere decir que mi carga es capacitiva, quiere decir que en esta cajita va a haber una resistencia y un condensador. ¿Por qué están los dos? Porque es que hay una P. Si solamente fuera Q, todo sería el condensador, pero ¿por qué están los dos al tiempo? Porque hay P, es decir, resistencia. O en este caso que sea resistencia inductor, y esa que sería solamente una resistencia. Y en ese que eso solamente sería la resistencia. Entonces aquí, como es capacitiva, quiere decir que este término va a ser negativo y que el ángulo acá va a ser negativo. Entonces ya yo tengo la potencia compleja de las tres cargas. Y gracias a eso, pues nuestra hipótesis es que, bueno, la potencia compleja de la fuente va a ser simplemente la suma de S1 más S2 más S3, ¿no? S1 más S2 más S3. Es decir, que usted agarre ese resultado que es 0,4 más J0, usted toma ese resultado que es 0,96 más J1,28 y usted agarra ese resultado que es 0,4 menos J0,3. ¿Cuánto me da eso como resultado? Entonces, la respuesta del primer inciso pues me dice, ¿cuánto es la potencia compleja que suministra la fuente de esta carga? Tiene este valor, ¿sí? Tiene este valor, ¿no? Tiene ese valor. Tiene ese valor. Esa es la potencia compleja que entrega la fuente de manera cartesiana como fasorial. Ahorita vamos a entrar en detalle qué quiere decir este resultado y por qué no te iba de esta manera. Bueno, eso que están acá son los resultados, ¿sí? Son los resultados de la carga 1, la carga 2 y la carga 3 y la fuente. Entonces miren que cada carga, digámoslo así, yo puedo hacer una representación de las potencias de complejas de cada una de las situaciones. Me explico. Por ejemplo, esta es la fuente. Y yo puedo esta información de la fuente escribirla acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1,76 kilowatts, que la potencia aparente de la fuente sería sería un valor de 2,14 kVA y que el ángulo, perdón, y que la Q sería 0,98 kiloampere reactivo y que este ángulo sería de alrededor de 29,1 grados. Ese sería únicamente el triángulo de potencias de la fuente o de las tres cargas al mismo tiempo. Es decir que yo las tres cargas, cada carga tiene una información de consumo individual, ¿no? Cada carga tiene una información de consumo individual, pero la suma de las cargas es la de la fuente. Es como si yo quisiera ver ese problema, es una interpretación. Es como si yo quisiera ver ese problema de la siguiente manera, es decir, como que en vez de ver la fuente que está interpretando, la fuente lo que está viendo, o sea, el punto de vista, yo puedo simplificar el modelo, pero no es que sea algo necesario, pero es como si la fuente, aquí tengo la S de la fuente, y la fuente entrega esa potencia,
y esa potencia se la entrega a las tres cargas, digamos que es una S equivalente. Entonces, como quien dice, a la fuente, como tal, no es que a la fuente no discrimina, es que a esta carga le entrego esa potencia en particular, esa carga ahora entrego esa potencia en particular, y la carga 3 entrego esta potencia en particular, ¿no? La fuente solo ve esto, o sea, la fuente le interesa, bueno, las tres activos tienen esto, entonces como si ella viera una única fuente, una única carga que consume toda esta potencia, ¿sí? Una única carga que consume toda esta potencia. Digamos que como tal la fuente puede como desagregar el problema desde el punto de vista de que, pues listo, esta potencia de la fuente es como si esa potencia se reparte entre esas tres cargas, ¿sí? Se reparte. ¿De qué forma? Así, tal cual estos cálculos. Pero como que, ¿qué tanto se reparten? Nada, que yo entrego unos 76 kilowatts, pero de esos unos 76, que ese Y04, ese Y9604 otra vez, digamos que a la fuente no le interesa tanto esa información, sino como que, bueno, yo le voy a entregar esto ya, o como operador, sí, como operador de red, o como que le vende usted la energía, como que, bueno, usted, yo le necesito entregar esta energía a usted, que cómo la utiliza, no, que esto es para un ventilador, que eso es para un televisor, y eso por no le interesa. Usted me pide esto, yo se lo entrego, eso es lo que me pide. Entonces, digamos que este modelo lo que le permite visualizar eso como un todo. Pero claro, esta es la información individual de cada una de las cargas. Entonces quiere decir que cada carga pues también tiene su triángulo de potencia. Voy a hacer uno solo, por ejemplo. O bueno, la carga número 2, ¿sí? Por ejemplo, la carga número 2, ¿sí? La carga número 2, el triángulo de potencias de la carga número 2 pues sería 0,96 kilowatt a una, en la Q sería J 128, o sea, la Q J 128 kilovolt reactivos y tiene una potencia aparente de 1.6 kVA y un ángulo de 53.13. Es decir, que el triángulo de potencias de la carga es diferente de la fuente. ¿Por qué? Porque pues cada carga pues consume, cada elemento pues consume una potencia completa diferente. Por ejemplo, la carga número 1. Entonces, la carga número 1, pues el triángulo de potencias única y exclusivamente debería ser, digamos que para la carga número 1, que es solo P, se solamente vería un vector de 0,4 kilowatts, desde el punto de vista del plano complejo, no tendría. Entonces, usted vería que la P y la S estarían superpuestas, ¿no? La P y la S, pues básicamente estarían superpuestas una encima de la otra. Eso uno de 0,4 kVA, o sea, pues no habría Q, estarían superpuestas. Y en el caso de la carga número 3, pues digamos que la diferencia es que desde el punto de vista del plano complejo, no lo hice representando eso en el plano complejo, entonces digamos que pues la carga número 3 tendría una P que tiene un valor de 0,4 kilowatts y como estoy utilizando aquí la J porque estoy en el plano complejo, entonces quiere decir que la Q pues estaría direccionada hacia abajo, sí, direccionada hacia abajo, y pues eso sería un valor de menos J 0,3 kiloampere reactivo, y pues que el valor de la S, esto pues tendría un valor de 0,5 kVA, y que el ángulo, pues este ángulo tendría un valor de 36,87 grados. Entonces quiere decir que cada carga tiene un triángulo de potencia, así como la fuente, solamente que la suma de esas, o sea, si usted suma el vector, la suma de los tres vectores azules, es decir, la suma de los tres vectores azules, este más este, si usted hace la suma, al final le queda este vector, le queda este vector. Si usted hace la suma factorial de ese triángulo, más ese triángulo, más ese triángulo, el resultado final le da ese nuevo triángulo, ¿sí? Le da ese nuevo triángulo. Usted suma ese vector, luego le suma ese, luego le suma ese, y el resultante le da este, ¿no? Algo como eso, un ejemplo. Entonces miren que usted al sumar los tres vectores azules, ¿no? Por ejemplo, el primero de 1.6 kVA, esto es un esbozo, ¿no? No es que me vayan a quedar muy bien. Se suma, por ejemplo, esto, es un esbozo, le suma este, cabeza cola, el vector número 2, el de la carga, empecé por la carga número 3, ahora voy con la carga número 2. Entonces yo sé que es cabeza cola, una magnitud y un ángulo, como sé que es capacitivo, el ángulo va, el giro va para abajo, ¿sí? Y una magnitud más pequeña, claro, porque esa magnitud es más pequeña que esta. Pronto exageré un poco en las dimensiones, pero bueno. Es un esbozo y luego le sumo este que está así. Y el resultado de esos tres, de la suma de los tres triángulos, de esos tres vectores, que me va a dar este vector que está en rosado, que tiene una componente real
Y una componente imaginaria, es decir, que ese triángulo rosado sería ese que está acá. Ese triángulo aquí en fucsia sería ese que está acá. Al sumarse las tres potencias complejas como un vector, ¿no? Al sumar las tres potencias complejas como un vector. ¿Sí? Entonces digamos que simplemente, yo sé que la suma de las tres potencias complejas me hace ese no pasar. Aquí estamos intentando más o menos visualizarlo, una suma rápida, ¿sí? Un esbozo, ¿sí? No es una pues, dimensiones perfectas, nada, simplemente una representación rápida. Y el problema me dice que calcule el factor de potencia de la combinación, o sea, de las tres cargas. Entonces el factor de potencia de la combinación de las tres cargas, pues hace referencia pues a las tres, es decir, a la potencia compleja de la fuente. Miren que dice que la potencia compleja de la combinación de las tres cargas quiere decir es la suma de las tres potencias complejas, ¿sí? La suma de las tres potencias complejas, o sea, la suma de las tres cargas menos una potencia compleja que es la equivalente, pero que es la misma de esa de la fuente, ¿no? Que es la misma de esa de la fuente, porque la fuente le entrega esto. Entonces, ¿sabe cómo calcula el factor de potencia de la combinación? O sea, la carga que es el medio de la fuente. Usted tiene dos alternativas. Usted conoce el triángulo de potencias de la fuente. Y usted puede decir opción 1, entonces con el coseno de 29,1. O también puede decirlo, o la otra relación que es la P, que es 1,76, y entre el valor de S, ¿no? Entre el valor de S, que sería 2,014. Los dos me tienen que dar el mismo resultado. ¿Cuánto daría ese resultado? Es decir, que yo utilizo la versión coseno de teta, que es lo mismo que decir P sobre S. Los dos me tienen que dar el mismo resultado. ¿Cuánto daría eso? 0,87. En los dos casos me tiene que dar lo mismo. Ah, pero es que yo necesito saber algo. Dice, el factor de potencia no viene solo. Tiene una palabra adicional que me dice comportamiento. Ah, usted mira el triángulo de potencia y se da cuenta. ¿Esto es positivo o el ángulo es positivo? Como esto es positivo, ¿qué quiere decir? Que la potencia compleja de la fuente, como las reactivas son positivos, entonces quiere decir que la fuente estaría viendo, o sea, las tres impedancias, uno que es una resistencia y un inductor, pero una resistencia y un inductor, y una resistencia y un condensador. Cuando usted hizo el paralelo entre las tres, al final le quedó una resistencia y un inductor de nuevo valor, y una resistencia y un nuevo inductor. Y entonces, como es positivo, quiere decir que ese factor de potencia está en atraso o inductivo. En atraso o inductivo. Entonces, mire que usted lo saca a partir de eso. Usted no puede decir algo como eso. O sea, usted no puede decir que el factor de potencia en la combinación es igual al factor de potencia 1 más el factor de potencia 2 más el factor de potencia 3. Eso es algo que no tiene sentido. Usted eso no lo puede hacer. O sea, no dice, no, es que el factor de potencia de la combinación es la suma de los tres. Usted se da cuenta que con sumar uno de ellos, creo que ese vale 1, creo que ese vale 0,6 y el otro 0,8. Usted hace esta suma y se da cuenta que el resultado es más grande que 1. Usted dice, bueno, eso me dio esto 2,4, si no estoy mal. ¿Cómo así que un factor de potencia es más grande que 1? O sea, usted ya sabe que usted no puede hacer una suma de factores de potencia. Porque mire que los factores de potencia son ángulos, y miren que el factor de potencia es la suma vectorial de los tres, ¿sí? La suma vectorial de los tres. Eso le da un nuevo fasor, y con ese nuevo fasor es que calcula el factor de potencia. No es que usted suma el factor de potencia con ello, no tendría ningún sentido. ¿Alguien quiere conocer el valor de una de las impedancias? Yo quiero saber cuánto vale la impedancia. Y de la impedancia yo conozco la tensión de la impedancia, que es la misma de la fuente, y conozco sus potencias. ¿Será que con eso es suficiente? Claro que sí. Recuerda lo siguiente. S, desde el punto de vista de la impedancia, su tensión por corriente conjugada. La magnitud de la tensión al cuadrado sobre la Z conjugada. O también puede decir o también puede decir Z por la magnitud de la corriente al cuadrado. Entonces, si se da cuenta, esta versión de aquí es la más favorable porque tiene otra información. Te dice Z es igual, despejando, a B cuadrado sobre la potencia de la impedancia, y a este número lo conjuga, ¿no? Lo conjuga, porque mire que aquí está conjugado. Ustedes despejan. Usted tiene B cuadrado sobre la potencia compleja de la impedancia, pero para conjugar, pues conjugan dos lados para que conjugado de conjugado le quita de conjugado y aquí queda eso conjugado. Y con eso se podría calcular la impedancia. Bueno, solamente un cálculo indicado, por ejemplo, la impedancia, no sé, del 2, de la carga número 2. Usted viene y dice que la tensión, que es 208, dice el problema,
la magnitud solamente 208 al cuadrado, y la potencia completa de la impedancia de la carga número 2. Mira, la carga número 2 tiene 0,96, y como es conjugado, mire que queda, eso es un número real, por ende, entonces conjugado un número real en un número. Y si aquí es más j, aquí debo colocar menos j porque es conjugado, entonces menos j, 1.28. Pero ojo que hay que multiplicar por 10 a la 3, pues debido a que esto es, el k es 1000, ¿sí? El k es 10 a la 3. Y eso le haría, ese cálculo de acá, si usted lo realiza, pues le da el valor de la impedancia de esa carga si el problema se lo pide, ¿sí? Si el problema se lo pide.